En Estia Radio los jóvenes tenemos la primera y la última palabra. Ahí lo dejo, con Raquel Martín. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, en función de en qué momento estés escuchando este podcast. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Ahí lo dejo. Como siempre tenemos aquí el equipazo técnico, tenemos a Fran y a Iván. ¿Y quiénes son nuestros invitados de hoy? Pues hoy está Cristian, él es periodista, ¿qué tal? Hola, buenas, gracias por invitarme. Nada. También tenemos a José, el asesor de igualdad en UGT, ¿qué tal? Hola Raquel. Y por último tenemos a Adrián, graduado en turismo, ¿qué tal? Hola, buenas. Bienvenidos a todos. Bien, el tema del debate de hoy es la libertad de expresión. Hace 40 años era impensable que las personas pudiéramos manifestar libremente nuestra opinión. Hoy en día las personas tenemos mucha más libertad de expresar y manifestar lo que pensamos acerca de temas por los cuales no estamos de acuerdo o que nos parecen injustos, y de expresar también estos desacuerdos o los distintos temas mediante el humor o mediante el arte, la música, etc. Pero si la cuestión es expresar libremente, ¿por qué nos ponen límites? Esta y más preguntas las responderemos a continuación. De ahí que yo voy a empezar con la sección primera de los derechos fundamentales y de libertades públicas de la Constitución. El artículo 20. Nos dicen, de forma resumida, que se reconoce y se protegen los siguientes derechos. 1. Expresar, difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. También la producción y creación literaria y artística, científica y técnica. Y muchos más. Y luego quería hacer hincapié en otro artículo que dice: estas libertades tienen su límite en el respeto de los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Entonces, yo les pregunto a los participantes que están aquí en la mesa, ¿creen que esta ley se está cumpliendo en todos los artículos que hemos leído? ¿Quién quiere empezar? Libremente. Voy a empezar yo. ¿Se protegen, se cumple la Constitución? Supuestamente sí. Entonces, al final es la norma básica de toda la jurisdicción española. Se debería presuponer que se está defendiendo esos aspectos. Y otra cosa es que nos parezcan más, menos censores, por usar una palabra, o que nos parezca mejor o que nos parezca peor que se esté limitando la libertad de expresión en estos aspectos. Es verdad que hay muchos matices que la Constitución no entra a profundizar, pero que profundizan otras leyes. Y en esos matices está verdaderamente el meollo de la cuestión. Ahí está toda la salsa de las leyes. Se cumplen, aunque no lo parezca. Porque hemos visto que, por ejemplo, por vulnerar derechos de juventud o de infancia en horarios protegidos, se ha puesto multas a cadenas de televisión que han emitido según qué contenidos. Otra cosa es que esas multas sean disuasorias o no para que lo sigan haciendo, porque les sale bastante barato. Ya. Hombre, yo personalmente sí que considero que tampoco se cumple del todo y es muy difícil de que se cumpla. Es decir, al final tenemos que ser conscientes de que la Constitución se desarrolló en otra época y evidentemente la jurisdicción va después de las acciones, es decir, se legisla después o un hecho que ha sucedido. Entonces, claro, si sumamos estas dos cosas, cuando se sentaron a redactar este precepto dentro de la Constitución, no existía un desarrollo tecnológico como el que hay hoy en día. Exactamente. Entonces es muy complicado pensar que sí se va o sí se garantiza que se cumple cuando realmente estamos viendo de que la sociedad avanza tecnológicamente mucho más rápido al final sí. que los contextos sociales. Sí, entonces, igualmente. Es decir, con el desarrollo de las redes sociales y la tecnología en general, pienso que es muy complicado para la jurisdicción adaptarse a la velocidad a la que evolucionamos básicamente, tecnológicamente hablando. Y entonces pues pienso igual que tú, es decir, considero que digamos que idealmente se consigue que la libertad de expresión tenga un límite, pero sobre todo en redes sociales mismo, es decir, personalmente hablando,
sí me doy cuenta de que no se consigue a veces y bueno. Es que es súper complicado al final, ¿eh? Ya. ¿Y qué diferencia esta ley con la ley Mordaza? Que por algo le han puesto ese nombre. Hombre, a ver, yo creo que aquí hay que matizar. Estamos hablando de la Constitución española frente a una ley que ha salido hace, mucho más reciente y evidentemente que lleva unas connotaciones políticas, ¿no? Al final la ley se conoce como la ley Mordaza, pero termina siendo de orden público o algo así. Sí, algo así. Entonces, sí, viene a recoger, yo creo que una diferencia muy grande, mientras que en una Constitución tú lo que estás haciendo es velar por un derecho fundamental. Luego al final lo que haces con una ley de orden es ordenar. Claro, es que de qué manera ordenas la libertad de expresión es complicado, ¿no? Yo creo que la gran diferencia es eso, un poco la defensa del derecho por un lado y luego al final una ley que puede llevar más o menos intenciones políticas, que recoge un poco incluso el tratamiento de la libertad de expresión frente a autoridades del propio Estado. O sea, yo creo que se mezclan ya dos mundos muy complejos, ¿eh? Ok. En el artículo 4 habla de que hay varias limitaciones. Está el honor, la imagen, infancia y adolescencia. Algunos creo que me voy a dejar atrás. Pero de esas limitaciones, ¿creen que hay otras que no contempla la ley? Otras limitaciones, pues te pone honor, imagen, adolescencia e infancia. Yo creo que las recoge Sí. un poco todas en general. Habrá alguna que se escape, pero sí que es cierto que después al final cualquiera de las consecuencias que pueda tener que no se cumpla termina siendo o daño al honor o daño a la imagen, etcétera, ¿no? Yo creo que hoy en día al final con las redes sociales donde más problemas se ve es al final en la parte digital, ¿no? El difundir imágenes, difundir conversaciones privadas, elementos que estamos ya como súper... que pensamos que son automáticos y que no pasa nada por enviarle un WhatsApp a alguien, es algo que hacemos en cuestión de segundos, pero que no nos paramos a pensar de que al final pues Tiene es sus libertad de consecuencias. expresión, tiene sus consecuencias y un poco con lo que dices pues luego al final yo creo que donde más puede haber consecuencias a día de hoy en ese sentido siempre termina derivando en algo de honor, de infancia sobre todo, menores. Fíjate que es incluso muy garantista la Constitución española, es una de las más avanzadas en este aspecto de las que hay en otras partes del mundo que se puedan asemejar a España. Y de hecho el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos entra en una serie de limitaciones que se incluyeron a posteriori, en las que está, por ejemplo, el secreto de Estado, que en la Constitución parece como que no aparece en la Constitución española, pero que es muy típico en Estados Unidos y hemos visto en un montón de series y de películas con guiones que iban precisamente en ese sentido, ¿no? Que alguien lleva al alto tribunal estadounidense, al Tribunal Supremo, algún tipo de cuestión por secreto de Estado, por vulneración de secreto de Estado o secreto comercial. También incluso habla la Declaración de Derechos Humanos, es decir, que hay muchísimas limitaciones que la Constitución las deja en el aire, Sí, no habla que- directamente de ellos, que es Sí. difícil pero que hay recogerlo. otras muchas que sí, o sea, incluso la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, como digo, las tiene incluidas, pero que la Constitución parece un poco más garantista en eso y me parece bien porque al final hay algunos aspectos que sí hay que protegerlos, otros que no. Esto del secreto de Estado es que estamos hablando de cuestiones incluso nucleares, incluso de guerra, ¿no? Y cosas así. Es como que hay que tener un poco de cuidado con eso, Pero pero al final también es por defender la propia imagen de un Estado, ¿no? O sea, Sí. se suele guardar en secreto de Estado aquellas cosas un poco complejas que hacen los ejecutivos. Pondría entonces- incuestionable la imagen de... Bueno, el ejecutivo. Sí, totalmente. comprometen la seguridad nacional, supuestamente. Sí, pues mira, Exactamente. seguridad yo creo que es algo que no está en el precepto y que se queda fuera de... ¿Seguridad en qué sentido? Bueno, pues en este caso seguridad nacional, Sí. seguridad en cuanto al orden público y todo este tema, yo creo que al final es algo que podemos decir que se queda fuera del precepto. Vale, ok. Pues vamos a ver unas imágenes, ¿vale? Son algunas capturas de varias noticias, de la más antigua creo que es del 2017, pero bueno. Entonces voy a pasar a la primera imagen, ¿vale? Cuando el equipo técnico me lo diga. La primera de ellas es antigua, ¿no? Es del año 2017, pero tuvo mucha repercusión. La primera de ellas dice: el drag Celdas tendrá que declarar por su actuación en la gala drag del Carnaval de Gran Canaria. La segunda dice: el secuestro judicial de 32 libros de temática LGTBIQ en institutos públicos, protección de menores o censura. Luego esta también, que es muy
fue muy polémica en su momento. El Jueves retira 60.000 ejemplares con una portada sobre la abdicación del rey. Y luego esta que tiene que ver sobre el arte, ¿no? Una segunda oportunidad para el arte censurado. El empresario Tacho Benet muestra en Lleida por primera vez su colección de obras que han sido objeto de control y polémica. Bien, de estas imágenes, ¿ustedes qué creen? ¿Qué denominador común tienen o qué les ha suscitado ver estas imágenes? Yo personalmente me atrevo a decir, independientemente de mi pensamiento, que afectan a la derecha. Yo no sé por qué, pero en las tres cosas he visto como Son que un poquito, tiene sí. denominador un poco que molesta a ideologías de derecha, ¿no? Y sobre todo la última del arte, que muchas veces se habla poco de ello, ¿no? Pero en España tenemos vaya, ahora no me sale su palabra. Bueno, él hace performance y se llama Velascona y va muchísimo siempre en contra de la religión, habla de la sexualidad de manera muy hablada y al final, pues, yo creo que es una de las personas más censuradas. Su opinión es una de las más censuradas en España y al final es a través del arte. Entonces, no sé, siempre considero que el arte, el colectivo LGTBI, al final toda la parte republicana, todo este ámbito que se suele asemejar a la izquierda, siempre intenta ir más allá, romper con parámetros que se tienen. Entonces, yo de denominador lo que le veo es esa parte de intentar censurar la opinión para intentar censurar un avance. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo, yo no sé ustedes chicos, pero cuando a mí siempre me viene a la cabeza, cuando hablamos de estos temas, por ejemplo, con mis amigos y demás, la famosa paradoja de Popper sobre la tolerancia y sobre realmente... Claro, y mi pregunta es la siguiente, es decir, bueno, mi pregunta no, lo que planteo es lo siguiente, el hecho de que al final una sociedad que es tolerable con los intolerantes termina siendo destruida por los intolerantes en este caso. Un poquito trabalenguas. Y claro, yo en este caso no sé hasta qué, porque claro, yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de, por ejemplo, considero que que estas noticias, pues digamos que se ajustan un poquito más a la visión más de derechas y demás, pero entiendo entre comillas por qué se genera esa, es decir, conociendo los diferentes Sí, las es decir, el diferentes pensamiento entidades sí, exacto, que el están debate que detrás se de genera, esa- sí, exacto. Pero bueno, es un tema súper complejo. No Sí. sé. Hombre, bueno, Yo te puedo decir por qué. Porque la derecha, la gente conservadora por lo general, es más ofendidita que lo que se hace, que lo que es la gente de bueno. izquierda, básicamente. hay gente de la izquierda también muy ofendida. Claro, Sí, exacto. hay es gente que es ofendidita, pero ellos complicado. no son, o sea, no suelen ir a este tipo de cuestiones, de judicializar una actuación de un drag porque te metes con el honor de una comunidad como es la religiosa. Sí. Yo creo que ellos se hacen porque se han metido Pero y bueno, ha habido... en realidad yo ahí discrepo porque realmente no es que te estés metiendo con una comunidad, o sea, no hay nada ofensivo, simplemente que está utilizando la imagen de esa comunidad Claro. un colectivo que Más bien se tú está tienes rompiendo cierto con el tipo de estereotipo, problema, ¿no? porque bueno, sí, a lo yo no mejor estoy él... diciendo que se haya metido, yo estoy diciendo que es lo que piensan los Claro, ofendiditos. claro, él ellos. puede Claro. ser a lo mejor súper católico y le gusta drags y su manera de... Claro, de- más bien yo creo que será por el tema de que es una cosa pues más transgresora, es decir, de romper con los estereotipos y con lo que está preestablecido de lo tradicional, en cuanto a la religión en este caso, ¿no? Con el drag. Es decir, aferrarse a lo tradicional, aferrarse a lo Sí. que se conoce y el miedo y el rechazo a lo nuevo, como decías tú, a lo progresivo, a lo nuevo, ¿no? Y en este sentido yo soy un poco más radical, o sea, aquí sí que muestro mi opinión, yo creo que ya hay ciertos debates que no se deberían de seguir teniendo o de darles pie y creo que hay cierto tipo de opiniones que deberíamos de dejar de admitir, es decir, Exacto. decía Marc Giraud que cuando la derecha está o cuando la gente conservadora está imponiendo, ¿no? Y bueno, una manifestación pues censura ese tipo de libertad de expresión con la policía encima, sin embargo la Y en izquierda ese- siempre está como claro. Ya, bueno, y cómo les respetamos, cómo Ujú. les integramos, ¿no? Y al final hay gente que lo que está haciendo es parar socialmente a otro tipo de personas. Entonces,
yo personalmente sí considero que ya ha llegado a un punto en el que, bueno, mira, no te gusta o no entiendes que una mujer trans sea una mujer, bueno, la verdad que es cuestión tuya de sentarte, de leer, de actualizarte y modernizarte. Estamos cansados de escuchar esa opinión, y una opinión además que rompe con las libertades y con los derechos de otra persona. Entonces, Eso. yo creo que ya deberíamos de dejar de darlos por cerrados, ¿eh? Es que es ahí a donde quería llegar, a lo que acabas de decir. Es decir, que cuando una entidad política estás poniendo orden y diciendo esto no, ahí se supone que se acaba la libertad de expresión. Entonces, ¿por qué se llama libertad de expresión si están imponiendo su idea de esto sí, esto no? Para estos colectivos sí, para estos colectivos no. Para educación sí, para esto no. Entonces, yo quiero recoger una cosa que dijiste del arte, ¿no? Ujú. Que tanto arte como música, ¿por qué arte? ¿Por qué se censura a veces el arte? Si es algo que pues muchos artistas quieren incluso a veces manifestarse, que quieren dar una imagen y decir, oye, señores, esto está pasando. Un ejemplo claro, muy famoso, aunque vale, me estoy retomando 40 años atrás, sí. Pero la famosa obra de Picasso, el Guernica, es una obra de arte que está diciendo, hey, miren lo que está pasando aquí. Y fue muy criticada. Entonces, quería recoger eso. ¿Qué está pasando con el arte? ¿Por qué se censura el arte? Y tenemos también ejemplos como muy actuales de raperos a los que también han... Exactamente. O sea, hay Sí. muchos ejemplos. Sí. Hassel. Sí, Hassel, Valtonyc, sí, hay muchos ejemplos de esto. El problema de la libertad de expresión de la jurisprudencia en general es que no hay una separación de poderes, que tú digas el poder judicial puede un poco ponerle frenos a otros poderes en sus pretensiones, y al final aquí parece que el único que manda y legisla es el poder ejecutivo, que encima cuando tiene el poder legislativo de su lado porque tiene mayorías absolutas aplastantes, pues puede hacer lo que le dé la gana, porque va a estar respaldado por un poder legislativo que al final lo único que hace es reírle las gracias al poder ejecutivo. Entonces habrá gente que vaya a decidir en una serie de normas, esto se tiene que hacer y esto no se tiene que hacer, y le apoyarán porque no hay esa separación de poderes y porque ellos encima van a nombrar a quien esté en el único poder que parece un poco independiente, que es el judicial, y por lo tanto terminarán haciendo lo que ellos más o menos digan. Y es una pena, porque es verdad que no existe una libertad de expresión como la que garantiza o como la que tendría que garantizarse según lo que pone en la Constitución española, porque es lo que tú dices, porque hay muchos artistas que no pueden expresarse. Y el arte es una de esas formas en las que se puede hacer libertad de expresión, porque la gente a veces piensa que solo lo que diga un medio de comunicación o lo que opines tú en redes sociales. Totalmente. Sí. Además, yo creo que socialmente estamos evolucionando a que es el arte, los espacios no formales los que educan, ¿no? O sea, al final tú haces una convocatoria para leer un manifiesto de algo y te vienen 3 personas, pones un concierto de Nati Peluso y se te llena el estadio. Y al final es una mujer hablando de feminismo, ¿no? Esa, una libertad de expresión mediante la música. Y yo creo que al final es algo muy potente y que se intenta delimitar mucho, porque al final el arte es como una pantalla de te estaré diciendo realmente mi opinión o simplemente quiero hacer música, te estoy dando mi opinión o simplemente es una performance. Entonces al final yo creo que es como la herramienta más potente para expresar una opinión y que a la vez es más difícil de juzgar. Entonces Sí, yo pienso que el arte en sí es es decir, está pues digamos ligado al espíritu de los tiempos, y en este caso es una proyección de la cultura y de la sociedad en la que vivimos actualmente, y es una herramienta, pues eso, como dices tú, es increíble para transmitir ciertos mensajes que de otra forma no llegarían a la sociedad y a la gente joven como nosotros. Sí, exactamente eso. Y esto está pasando incluso con el humor, que también hay muchos Los memes. humoristas. Y En los eso lo memes. vamos a- El tema de meter por eso Sí, digo el yo tema que del las humor redes sociales gráfico. las redes sociales son una herramienta. También yo quiero también comentar el tema de que para mí las redes sociales también son entre comillas un arma de doble filo, porque el tema de que, claro, la información está muy sintetizada, muy resumida, y me da la sensación de que tanto para un lado como para el otro a veces la información puede estar muy polarizada. No se ve tanto la escala de grises que se podría ver antes, sino que todo está muy, por así decirlo, izquierdas o muy derechas. Sí. Todo muy negro o blanco.
Y bueno, no Eso, sé. hay un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, que Sí, es muy lo he bueno, visto. pero que precisamente habla de esa excesiva polarización que están fomentando las propias redes sociales. Pero nadie lo para, ¿eh? Exacto, No, es que no hay manera de... de hecho, Imposible. bueno, entra dentro de la liberación de la libre expresión corporal, ¿no? El censurar los pezones en Instagram. Es algo que todos los jóvenes te dicen, oye, pues qué horror, pero sin embargo cada día utilizamos más el Instagram. Ujú. Entonces, al final también hay una parte, yo por lo menos lo pienso, en la que se capitaliza la sociedad y las relaciones humanas y las relaciones Pero es que sociales. a estas alturas lo que no es decir, todo es Claro, capitalizable. Es decir, y la libertad de expresión yo creo que también se está monetizando y también se está capitalizando, entonces sí. al final pues bueno, todos nos parece súper mal que se le censure el pecho a una chica, pero luego sin embargo no dejamos de utilizar las redes sociales. Yo les quería preguntar si alguna vez, por querer ustedes poner un tweet o están escribiendo algo así más profundo, un poema, una canción, o están pintando, lo que sea, ¿han tenido miedo de a la hora de publicarlo que lo censuren en las redes o que llegue ese aviso de las redes de te censuramos esto por no sé cuánto? O que incluso venga algo peor, porque lo que decía antes, el tema de Twitter, ¿no? Que es un... Twitter es como... ¿Cómo lo podríamos llamar? Yo esta mañana saqué un tuit diciendo que era un gran saco de basura. Twitter. Sí, que Twitter era un gran saco de basura en el que todo el mundo metía ahí su opinión, su manipulación y Es lo que que hay de fuera. todo. Exacto. Pero es un mundo maravilloso, ¿eh? Sí, De sí, hecho sí. me encanta porque luego mí al final también. yo creo que no sé si se paran a pensar si están controlando la opinión, pero es como bueno que cada uno diga lo que quiera y haga lo que quiera y ya veremos. ¿Puede ser Twitter un espacio de libertad de expresión? Sí, además maravilloso porque luego no tiene ningún mecanismo de coacción, es decir, si te Exacto. molesta algo Es vas el a la más vía libre de entre judicial. todos los que hay. Claro, O sea, el si te Facebook molesta vas a la tiene vía por- judicial y lo resuelves, pones Ujú. una denuncia o empiezas un procedimiento sancionador, pero realmente ellos siguen con su día a día, es Sí. decir, no es como permitimos la libertad de expresión y luego además lo sancionamos o lo medimos. Ahora o lo... están intentando meterse poco a poco después de la era Trump y sus cosas. Y es verdad que estaban intentando meterse Ya. un poco porque es verdad que les daba quizá demasiada libertad para también meter mensajes que obviamente yo puedo Ya. opinar lo que quiera. Todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero es que hay algunos que no tienen ese deseo. Hay gente que lo usa realmente para manipular, porque eso es lo que buscan precisamente. Y ahí sí que hay que quizá controlarlo un poco más. Vale, vamos a pasar a un tema que lo sacaste tú antes, hablando de eso del arte y tal. Vamos a ver el siguiente vídeo. En cuanto me diga el equipo, lo ponemos. Sí, este chiste no tiene ninguna gracia, ¿verdad? Y no es la primera vez que pasa en este programa. Sin ir más lejos, el jueves pasado, Dani Mateo protagonizó un sketch con la bandera de España que indignó a mucha gente. El intermedio quiere subrayar que no había intencionalidad política ni ningún posicionamiento editorial detrás. Era simplemente humor. Pero si la broma no ha funcionado, si en vez de provocar risa ha generado crispación social, es evidente que se trata de un gaf fallido y por tanto no tenemos problemas en pedir disculpas sinceras a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos. Bien, yo les pregunto con esto porque creo que aquí hay un verdadero debate. Es decir, Un gran debate. porque algo tan supuestamente inocente y bueno, entre comillas, como el humor, ¿por qué se limita? ¿Qué está pasando con el humor? Porque ya hay chistes que no se pueden hacer, hay humor, en este caso como en los programas de televisión que no se puede sacar, pero si el humor, hay que separar un poco el humor de lo que es la ofensión, no sé, ustedes ya me dirán, pero ¿por Debate qué? importante. ¿Qué está pasando con el humor? Es que en este caso particular, yo por ejemplo, la verdad es que no sé exactamente qué chiste fue, pero al final la bandera española está totalmente politizada en España, es decir, y creo que está adjudicada más bien a la derecha, es decir, ahora digamos que ciertos, por ejemplo, he visto que Podemos, por ejemplo, incluso el PSOE, los dirigentes ya se ponen la banderita al lado de, por ejemplo, en Twitter, en su nombre y tal, pero en Twitter y en las redes sociales como que yo siempre he visto como que más bien es una cosa que se utiliza más bien por la gente de derechas, por la derecha.
Y Sí, como que se está llevando a una Claro, parte. El se está problema es que la apropiando. derecha lo está usando como Exacto, símbolo propio y es exacto. un símbolo de todos los españoles. Vale, en principio. perdona que les interrumpa porque no quiero entrar en el debate de la banderita. Sí, tú quieres Quiero entrar en el debate de si humor, se puede es hacer humor decir, sobre todo. Exacto, humor sobre todo, porque ya están Pues- categorizando en, oye, no hagas este tipo de chiste porque, oye... Yo en mi no. opinión mantengo la radicalidad de antes. No, hay cierto tipo de humor que ya se debe de parar. Y aquí como persona que trabaja dentro del ámbito de la igualdad, lo recalco. Hasta las narices, por no decir otra parte, de tu humor sobre rubias, sobre mujeres, sobre tetonas. O sea, creo que al final también avanzamos. Entonces, no sé, pero siempre hay como una parte social de ahí, Vale, que si no sí. te ríes eres el compañero de trabajo que... sí, tal. no, pero sí Y entiendo es lo como, que dices. Sí. al final, pues tampoco se... O sea, sí, la libertad de expresión puede serlo. También creo que hay que tener ya un poco de madurez y de conocimiento para saber que sobra tu comentario racista, sobra tu broma hacia una compañera. O sea, creo que hay mucho tipo de cosas que no es libertad de expresión. Al final es desconocimiento, ignorancia, mala educación. No sé. Pero claro, esto depende un poco del contexto también, ¿no? Quiero decir, yo creo que es lo que digo, humor es humor, ¿no? Ujú. Y vamos a ver, si a mí, incluso yo mujer, que me ha pasado, me río de un chiste machista, Sí. bueno, pues me río. Que luego, es que también depende del contexto, pero Claro, si yo entramos, me en, lo pongo- entramos en una Estoy de parte de acuerdo con humor, Raquel. de una parte de humor negro, ¿no? Que yo personalmente Sí. también lo tengo. Claro. Pero sí que es cierto que hay que diferenciar, es decir, no es lo Exacto. mismo estar con tu mejor amigo y hacer Está una el broma contexto, sobre al final. las Torres Gemelas Ujú. que al final estar en otro tipo de espacio y hacer otro tipo de comentario. Exactamente, O es sea, decir, creo que que tú lo te mismo- refieres, por ejemplo, a esto. Esto al final estás en una televisión y si quieres hacer... millones de personas. claro, ¿no? Claro, es Tiene un diferente, poco de sí. conocimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Es Claro, es decir, que también hay cosillas, ¿no? En plan, pues yo recuerdo una noticia de que salió la famosa una procesión cuya virgen era una vagina. Dijeron la... Vale. Entonces yo lo vi y dice, denuncia por tal, y es como, tío, es humor, que hace gracia, ¿sabes? Es como, joder, Ya. me encanta este tipo de cosas, ¿no? Humor reivindicativo se podría llamar. El Sí, humor reivindicativo lo a mí- entiendo. Y al Yo final es que sigo necesario pensando en eso, en lo que dije antes, de quién se puede sentir más ofendido que otras personas en función de los pensamientos que tienen. Y últimamente sí que he notado que la gente tiene una piel muy fina, muy fina. Pero a mí me parece bien, es que yo tampoco tengo que levantarme todos los días a aguantar tus bromas. Entonces es normal que tenga una piel fina, es decir, vale, sí, el humor negro, el humor bruto, Pero por tal, eso pienso pero yo bueno, que- también es como corta, ¿no? Un poco. que realmente tiene que ver con el tema del contexto y las personas con las que estés. Es Ujú. decir, y en este caso, por ejemplo, evidentemente, delante de millones de personas es un contexto porque a lo mejor no es lo propio hacer ese tipo de broma. disculpen, hemos tenido un pequeño problema técnico, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Bueno, estábamos hablando del tema del humor, de que si estamos limitando el humor en diferentes aspectos, ya sea mediante chistes, ya sea mediante comentarios en redes sociales, imágenes. Y bueno, estábamos diciendo también fuera de lo que era el contexto de la radio, en lo que estábamos solucionando el problemilla, que bueno, estabas comentando que hay que, bueno, también lo estaba diciendo Adri, que hay que separar que el humor es en función del contexto y con las personas que estés. Y luego por otro lado estábamos diciendo que bueno, que a veces nos estábamos sintiendo un poco oprimidos porque queremos hacer algo y por miedo a es que me puede pasar esto u otro, pues no me puedo expresar del todo como yo quiero. Entonces es un poco esa dualidad, ¿no? De decir, me quiero expresar, pero me puede caer bronca, ¿no? Estábamos hablando de eso, ¿verdad? Sí. Y bueno, se ha quedado un poco ahí en el aire este tema, pero bueno, seguramente habrá una segunda parte de este programa porque da para mucho. Y bueno, yo quiero cerrar con lo siguiente, y es que ¿creen que dentro de 20, 30 años habrá más o menos libertad de expresión? Ya, ese suspiro de amiga. Yo creo que no lo pensaremos tanto. Yo creo que la mayoría de los espacios donde estamos haciendo o dando opiniones, yo creo que en un futuro van a estar completamente desvirtualizados. Y es como si hace 20 años preguntas si creen que dentro de 20 años, cuando la tecnología que hoy en día no se pensaba hace 20 años ni de broma. Entonces yo creo que habrán otros espacios totalmente diferentes. Habrá lo que comentaba, mayor desvirtualización de lo que es una opinión o lo que no es, pasar un montón de cosas.
Yo no sé si habrá más o menos, pero sé que va a ser completamente diferente a Estoy de como es acuerdo. hoy en día. Es decir, es imposible. Es decir, nos pasa ya de aquí a un año que de repente aparece algo, ya sea una red social, una nueva tecnología, un dispositivo, lo que sea, que lo cambia todo. Y al final, lo que estábamos hablando antes, es decir, adaptarse jurídicamente a eso es súper complicado. Y ya no solo jurídicamente, sino el hecho de adaptarnos nosotros como especie. Es decir, los seres humanos nos cuesta, y creo que es una cosa que todavía parece que no sabemos los efectos de cómo nos afectan este tipo de cosas a nivel, pues eso, de cómo funcionamos. Y sí, yo estoy de acuerdo con él. Es decir, no sé cómo, pero sí que estoy segurísimo de que va a ser una cosa increíble. Totalmente diferente, Sí. ¿no? Yo sí creo que sí, que va a desvirtualizarse, que va a ser algo completamente nuevo, pero yo me mojo. Y yo sí que creo que va a haber menos libertad de expresión Menos dentro libertad. de 20, 30 años. Futuro distópico. Porque se va a desvirtualizar efectivamente, pero yo opino que tal y como lo he visto, para mal. Y he visto, es que se ve una degradación, no obviamente comparándolo con hace 50 años, porque ahí no había nada y empezamos a tener un todo. Pero en los últimos 20 años sí que he visto una degradación. O sea, no era lo mismo la explosión de opinión y de libertad de los años 80 con lo que tenemos ahora mismo. Pero sí es verdad que tenemos otras muchas herramientas para opinar libremente. De eso yo estoy obviamente de acuerdo, que no teníamos en los años 80. Pero sí que veo que la gente, cuanto más polarices a una sociedad, más problemas va a haber en este sentido. Y lo que veo dentro de 20 o 30 años es que la sociedad va a estar mucho más polarizada, y de ahí que diga que va a haber más problemas con la libertad de expresión. No sé si es que vaya a haber menos libertad de expresión o no, pero sí que creo que va a haber más situaciones comprometidas como las que hemos visto en las noticias y como las que hemos visto en el vídeo que hoy nos has enseñado. Y por eso hablo de que a lo mejor se desvirtualiza, como tú dices, es verdad, el tema de opiniones. Pero sí que es cierto que yo creo que vamos a ir a menos. Es decir, yo creo que cada vez nos vamos a plantear menos qué pasa con la libertad de expresión. Es decir, vale, sí, años 80, veníamos de una dictadura, de una represión en todos los sentidos, era muy necesaria la libertad de expresión. Yo creo que a día de hoy, espero que dentro de 20 años no haga falta ni siquiera hablar sobre libertad de expresión. Es decir, yo creo que incluso la sociedad, la gente más joven, ya le está dando menos importancia. No es como, ay, es que me dijo no sé cuánto, ¿qué más da? O sea, te da igual. Entonces a lo mejor no es que vaya a haber menos libertad de expresión, sino que ya no va a ser un elemento tan necesario, yo espero. Creo que la sociedad empieza a avanzar ya, y como comentábamos antes, empezamos ya a dejar muchos discursos atrás, a no hacer caso a cierto tipo de opiniones. Entonces yo creo que dentro de 20 años no hará falta, o no nos plantearemos si es tan necesario defender la libertad de expresión. O sea, creo que es una consecuencia de ir consiguiendo derechos. Vale, pues chicos, hasta aquí el programa. Yo sé que se ha hecho corto, que siempre hay mucha ganas de seguir hablando, pero bueno, no se preocupen que habrá seguramente una segunda parte. Y bueno, pues para finalizar, pues hemos hablado de que, bueno, la ley, pues está muy bien escrita, pero que a lo mejor en la práctica pues se limitan cosas o faltan cosas en la ley, que hace falta un poco darle una vuelta. Hemos hablado también de que hay veces que está bastante tirado hacia un tipo de ideología, que hay un tipo de gente que se ofende más que otra, y bueno, pues, y también el tema de que hay cosas muy esenciales como es el arte que creemos, no sé si estamos de acuerdo en que no se toque mucho. Es en el arte que eso hay que disfrutarlo, ¿no? Sobre todo porque al final la gente que lo termina tocando suelen ser señores de 60, 70 años que se pueden a decir que sí es libertad de expresión, que sí es libertad de lenguaje, y a corregir ese tipo de cosas. Y bueno, yo les quiero decir a los oyentes que según la ley, pues obviamente tenemos la libertad de expresar, difundir libremente nuestros pensamientos, ideas y demás, pero si vemos en titulares como las noticias que hemos puesto, que se censuran libros, actuaciones, humor, imágenes, música, arte, ¿por qué? Si se supone que somos libres de opinar, ¿por qué nos multan? ¿Por qué hay condenas por expresar nuestra opinión? Tal vez debería llamarse de otra forma y no libertad de expresión. Ahí lo dejo.
para aportar sugerencias al programa, comentar o dejar una reflexión sobre los temas que vamos a tratar, y para responder a las preguntas de ustedes pueden dejar en el correo de radio.ailodejo@gmail.com, y no se olviden de seguir a la asociación Hestia en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify. Y un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. A todos ustedes Hasta por luego. venir. Hasta luego. Asociación Hestia. Hablemos en positivo.